los ejercicios con esta nueva estructura que estamos viendo. ¿Se está entendiendo? La estructura iterativa. Bueno, vamos a ir compartiendo la pantalla. Bien. Bueno, vamos a continuar en donde hemos quedado la clase pasada. Vamos a repasar un poquito el tema de estas estructuras iterativas. Recordemos que hemos visto que, bueno, ahora en la mayoría de nuestros problemas vamos a tener que usar esta estructura de control iterativa o repetitiva, porque la mayoría de los problemas que se nos van a presentar, los problemas para resolver con computadora, es por el tema de que nosotros necesitamos procesar una gran cantidad de datos y realizar acciones repetitivas un gran número de veces, especialmente para esos tipos de problemas. Entonces digamos que es beneficioso el uso de la computadora. Hemos visto en la clase pasada que podíamos usar dos tipos de estructuras iterativas, que era el mientras, es el realizar mientras la condición de ciclo,
La condición de repetición es verdadera. ¿Recuerdan? Y después estaba la condición repetir hasta. Bien, ambas salas están, se está compartiendo la pantalla. Ya en la próxima tengo que hacer una sola sala. Próxima clase porque hay una deserción total de gente. Las dos salas están compartiéndose. En la segunda sala sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, gracias. Gracias. Bien. Entonces, como les decía, hemos visto la estructura mientras es y la estructura repetir hasta. Hemos visto también dos opciones de final. Vamos a repasar ahora. En estas estructuras iterativas, entonces, encontramos la primera cuestión, ¿qué contiene el bucle o lazo? O sea, ¿cuáles serían las acciones que se repiten? Eso hemos charlado en la clase pasada, o sea, determinar qué es lo que se repite. Y luego, ¿cuántas veces se repite? Hemos visto en ejemplos de la clase pasada que nosotros teníamos un problema que decía si ingresan 100 números, si ingresan 500 números, realizar tal cosa. Lo que hemos visto en la clase pasada, por ejemplo, la suma de 100 números enteros. Bueno, después mostrar si la suma era par, eso es lo que hemos estado tratando, realizando. Entonces ahí nos decía una constante, un número constante de veces a repetir, 100, 500, 50. Nos dice explícitamente el problema. Para eso hemos determinado también que necesitamos un contador. Vamos, aquí tenemos el ejemplo que hemos analizado la clase pasada. A ver, voy a ir a ver si hago entrar a alguien más. Bueno, no estoy pudiendo. Bien, para ello, para poder controlar este ciclo de repeticiones, este ciclo de iteración, hemos dicho que vamos a necesitar una variable que funcione como un contador. En este caso hemos usado i. ¿Recuerdan? I inicializada en 1. I es la que nos controla aquí en la condición del ciclo. Mientras i sea menor o igual que 100, por ejemplo, vamos a realizar las acciones. En este caso, el problema, recordemos, era leer 100 números, realizar la suma y mostrar la suma si dicha suma era par. Entonces, aquí tenemos el contador i inicializado en 1. Aquí vemos que la constante o la cantidad de veces que vamos a repetir es 100. Recordemos esto entonces. La variable i es el contador del ciclo. Se inicializa la variable i con el valor 1 en este ejemplo, pero también hemos visto en la clase pasada que lo podemos inicializar en 0, pero ahí tenemos que cambiar la condición de final de ciclo. Aquí, cuando inicializamos en 1, hemos dicho que la condición tiene que ser menor o igual que el tope de nuestra constante, en este caso 100. Se compara la variable i con el valor que indica la finalización del ciclo y luego tiene que estar dentro del lazo de repetición el incremento de i igual a i más 1. ¿Estamos? Bien,
¿Alguna pregunta o duda hasta aquí de esta estructura que estamos repasando? No, profe. Bien, recuerden que no deben olvidarse, es importantísimo, el incremento del I dentro del ciclo, porque si no, el I nunca se modifica y no saldríamos nunca, quedaríamos en un ciclo infinito. Ahí ese sería un error de lógica importante. Porque I dice ciclar, repetir esto mientras I sea menor o igual que 100. Si nosotros no incrementamos el I queda con el valor 1 eternamente. Bien. Eso por un lado. Vamos a ver entonces otra forma de finalización que algo hemos visto en la clase pasada. Es que el problema no nos dice leer 100 números o 500 números, sino que nos dice n números. Esto, entonces, la finalización está dada por una variable. En el caso anterior sería una constante, 100, 500, 50 números. Nos dice explícitamente. Aquí, el enunciado nos dice leer n números y realizar tal cosa. Bueno, aquí sería lo mismo. Leer n números, realizar su suma y mostrar la suma si esta es par. Entonces aquí está expresada por la variable n. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué diferencia con la anterior? Que aquí nosotros debemos ingresar la variable n al comienzo, ¿no? Luego es similar al caso anterior en que vamos a tener un contador. Nada más que nuestra condición va a ser controlada hasta n, hacia el valor que tiene esa variable. N, entonces nos va a decir la cantidad de números que vamos a leer, la cantidad de veces que vamos a repetir este control, esta estructura repetitiva. O sea, la cantidad de veces que vamos a repetir esas acciones que están dentro del lazo o ciclo. Entonces, como recién recordamos, hay una variable contador que en este caso se llama I. Se la puede inicializar en 1 o en 0 y ahí va a variar la condición. Si nosotros inicializamos en 1, la condición del ciclo es mientras I sea menor o igual que n. Si hubiésemos inicializado la variable contador en 0, la condición sería I menor que n, no menor o igual. Menor, ¿está? Si no, vamos a hacer una vez más la acción. No la cantidad de veces que queremos hacer, sino va a entrar al ciclo una vez más. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahí se compara entonces en la condición con el valor, contra el valor n, y menor o igual que n, y realizamos en el lazo o ciclo las acciones necesarias. En este caso, leemos el número, realizamos la suma. Suma igual a sum más num. Esto recuerden que hemos hablado también en la clase pasada que sum está siendo aquí una variable que la denominamos acumulador. Por eso sum se inicializa en 0. Es muy importante porque yo la primera vez que leo el primer número hago sum igual a lo que tiene sum más num. Entonces lo que tiene que tener sum es 0 para garantizarme un resultado correcto. Si yo no inicializo en 0, ahí sum puede tener guardado cualquier valor de memoria. Entonces yo me aseguro siempre cuando uso una variable tipo acumulador de inicializarla en 0 o con el valor correspondiente. Aquí I, que es el contador, en este caso también tengo que inicializarle con un valor, en este caso 1, porque fíjense, cuando yo hago el incremento de I, digo I es igual a I más 1, o sea, el valor que tiene I más 1. Entonces, debe tener un valor inicial. Bien. Y por último, hoy vamos a ver la tercera forma de finalización que puedo llegar a tener en el planteo de los problemas. Ya hemos visto entonces, la finalización me la puede estar dando una constante, la finalización me la puede estar dando una variable n veces, n números, o la tercera es que la condición de fin se expresa con el cumplimiento de una condición determinada. Por ejemplo,
mi problema puede decir leer una serie de números enteros hasta que aparezca el valor 0. Bien, estos van a ser los últimos que voy a hacer entrar porque no puedo estar en medio de la clase cortando cada minuto. Bien, entonces, la tercera forma de finalización se expresa con el cumplimiento de una condición. Como les decía, el problema puede expresarse de la siguiente manera. Leer una serie de números enteros hasta que se lea el valor 0. Podría ser el valor 0, podría decir hasta que aparezca el número 99 o hasta que aparezca si yo estoy leyendo serie de números enteros, puedo decir hasta que aparezca un negativo y ahí indico que sea la finalización, ¿está? O sea, la condición es una condición determinada de finalización que yo tendré que chequear en mi ciclo. ¿Qué les parece ahí? Vamos entonces, cuando yo digo esta condición, vamos a necesitar contador, o sea, sé cuántos números realmente voy a leer o procesar. Con la variable n, pregunta, profe. No, en esta tercera condición que les acabo de expresar. Antes hemos visto que el ciclo puede ser 100 veces, 50 veces, o sea, a través de una constante, el problema me puede decir. El segundo que hemos visto es si que yo les diga en el problema se leen n números. Entonces ahí ya hemos visto recién cómo lo controlábamos y qué cambiaba con respecto al anterior. Seguía habiendo un contador. Y ahora estamos hablando de una tercera finalización en el cual se tiene que cumplir una condición determinada. Por ejemplo, leer el valor 0. Ahí les estoy poniendo. En este caso, yo digo leer una serie de números hasta que aparezca el valor 0. ¿Sé exactamente de antemano cuántos números voy a leer? No. Entonces voy a usar contador. No, sería hasta que la suma llegue a 0, si no, mostrar otra cosa. No hay contador, porque el contador me ayudaba a contar cuántas veces iba a repetir mi ciclo, ¿está? El contador I empezaba en 1 y yo empezaba a controlar mi ciclo. Mientras el I es menor o igual que 100, por ejemplo, o es menor o igual que el N, yo sabía una cantidad de números que iba a leer. Pero aquí me dice, lea una serie de números enteros hasta que aparezca el 0. Esa es mi finalización. O sea, que yo puedo leer 2, 3, 100, 100,000 o ninguno, o el primero que lee es el 0 y ahí se termina y no sumo nada. O sea, la finalización de mi serie es la aparición del número 0 en el conjunto de mis números enteros. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo. Fíjense. Ahí la solución del algoritmo. Seguimos con el mismo problema, pero aquí el problema, como les digo, el enunciado sería leer una serie de números, realizar su suma. O sea, se leer una serie de números hasta que aparezca el valor 0, realizar la suma correspondiente y mostrarla si es par. Lo mismo que el otro, pero la condición de fin es diferente. Por ende, ¿qué cambia aquí? Que yo voy a tener que leer
arriba, el primer valor de mi serie, el primer num, lo tengo que leer arriba. Chequear. Si quiero usar la estructura mientras, que la mientras es mientras el número sea distinto de 0, porque recuerden que esta estructura mientras, por el verdad, realiza las acciones. Mientras el num, o sea, es distinto del valor 0, entonces sum igual a sum más num, y leo otro número. ¿Estamos? Fíjense que aquí ya no utilizo contador para mi ciclo, sino que chequeo el valor de num. Por ende, el primer número que yo leo de mi serie de números tengo que hacerlo afuera del ciclo. Leo num y consulto. Num es distinto de 0. Mientras num sea distinto de 0, entonces voy sumando los números. Sum igual a sum más num. Y aquí, ¿qué voy a tener que hacer? Inmediatamente leer el próximo número para ir a preguntar en mi ciclo. Num es distinto de 0, sí, sumo. Aquí no hay un contador, sino que tiene que estar una lectura del número, porque el final de mi ciclo va a ser cuando yo lea el valor 0 en mi num. ¿Está? Cuando yo lea 0, va a decir, num es distinto de 0, no, es igual a 0. Leo el 0, salgo del ciclo, realizo la operación para ver si mi suma es par, como ya sabemos, chequeamos si suma es par y mostramos la suma. ¿Se está entendiendo cómo es el control de ciclo aquí? Sí, profe. Bien, se lee el primer valor, se compara el valor de la serie, el que indica el valor de la serie, y dentro del ciclo de acciones de repetición se tiene que leer el próximo valor. Si no, ahí también entraríamos en un ciclo infinito. Si nunca leemos de nuevo dentro del ciclo o lazo aquí, nuevamente num, entraríamos en un ciclo infinito, porque yo preguntaría, porque mientras num es distinto de 0, yo sumo, y ahí quedaría en un ciclo infinito. Bien. Profe, ¿Sí? ¿puede volver a la pestaña, a esa? Bien. Bien. También podría salir o sea, cuando sale cuando ya termina el ciclo, también puede salir por el medio del rombo. Sí, la verdad es que debería salir por el medio del rombo, pero por ahí se nos complica en el dibujito, y entonces por comodidad hacemos por el costado. El dibujo de la estructura es por abajo. Bien. ¿Me entiendes? De la estructura, mientras la verdad es por abajo el dibujo. Por ahí cuando se nos complica para dibujar, bueno, lo hacemos por el costado, pero la verdad que es por abajo. No es un error gravísimo, pero el dibujo es por abajo. El dibujo real es por abajo. Bien, vamos a analizar un problemita. Este problema, dice una serie de números cuyo final está dado por el ingreso de un número 0. Calcular y mostrar el promedio de los mismos. ¿Estamos? Vamos a hacerlo utilizando el método heurístico, como siempre. No nos olvidamos del método heurístico. Entonces, en la definición sería primero, entendemos bien el problema, esa sería nuestra toma de conciencia, es que entendemos. Esto ya lo venimos sabiendo. Aquí dice que es una serie, no nos dice leer 100 números y calcular el promedio, ni leer n números, sino nos está diciendo leer una serie de números enteros hasta que aparezca el 0. Calcular el promedio y mostrarlo. Entonces, entre los datos de entrada vamos a colocar una serie de números. Datos de salida, el promedio de los números de la serie. En el análisis, ya como venimos haciendo, vamos a representar los datos de entrada con una variable. En este caso, los números entonces van a estar representados por la variable num. En la variable num yo leo cada uno de los números de la serie.
Y en datos de salida voy a colocar prom, que es la variable donde voy a calcular el promedio. Condiciones puedo colocar ahí, o condiciones o en dominio generalmente usamos aquí en el análisis, que son los números enteros. Podríamos haber puesto los reales, también no habría problema. Entonces, empezamos a hacer los pasos de nuestro algoritmo. Si yo voy a calcular el promedio, ¿qué necesito? ¿Cómo se calculaba el promedio? Eso ya lo hemos hecho muchas veces. La suma de la cantidad de las variables dividida la cantidad de variables, ¿no es cierto? La suma de todos los números leídos. Ajá, la suma de todos los números dividido la cantidad de números. Muy bien. Aquí, distinto hubiese sido el problema, si estábamos haciendo el problema con el otro enunciado que yo les decía, leer 100 números, calcular el promedio de los mismos y mostrar el promedio, ahí hubiese sumado y hubiese dividido entre 100, que no, porque esa es la cantidad de números que yo iba a leer. Aquí, como no sé cuántos voy a leer, porque me dice leer una serie de números hasta que aparezca el 0, ¿qué voy a necesitar? Para calcular el promedio. Bien, voy a necesitar un contador que vaya contando la cantidad. Por eso aquí, fíjense en este primer paso que yo pongo sumen 0, ya estoy poniendo esa variable cont en 0, que me va a ir contando cuántos números voy leyendo al mismo tiempo, porque en este planteo de problema que me dice leer una serie hasta que aparezca el 0, yo no sé cuántos números realmente voy a leer en la serie. Entonces tengo que ir contándolos hasta que aparezca el 0. Y aparte porque necesito calcular el promedio, como ustedes me han dicho, el promedio va a ser igual a la suma de todos los números dividido la cantidad de números leídos. Bien, entonces, coloco suma en 0 y un contador en 0, que ese va a ir contando los números. Leo el número. Hemos dicho que usamos la estructura mientras el número es distinto de 0, ¿qué es lo que hago? Sumo y cuento en el contador igual a contador más 1. ¿Estamos? Esas son las acciones que se repetirían dentro de mi ciclo nada más. La suma, la acumulación de la suma, sum igual a sum más num, voy sumando los números. Y después, muy bien, tengo que leer num. Ahí está, eso es lo que les estaba diciendo. Dentro del ciclo tengo que leer el próximo número de mi serie, porque con ese número vuelvo a la condición del mientras y pregunto, ¿el número es distinto de 0? Sí, muy bien, sumo, sum más num, contador igual a contador más 1, leo el próximo número, es distinto de 0 y así voy repitiendo este conjunto de acciones hasta que en un momento cuando yo lea num, leo el 0. Entonces ahí en num leo el 0 y voy a la consulta del ciclo. 0 es distinto de 0, no, ahí finalizo mi ciclo. Cuando finalizo el ciclo, o sea, termina el mientras, ¿qué tendría que hacer? Calcular el promedio. Muy bien. Ahí cuando termino. Calcular el promedio. Ajá, muy bien. Calcular el promedio. Ahí. Prom va a ser igual a sum dividido con. Ahí estoy obteniendo el promedio y luego en el paso siguiente muestro el promedio y termina mi algoritmo. ¿Está? ¿Se ha entendido entonces este problema con esa condición de fin? Una condición diferente a la que hemos venido viendo, que no es con un contador, sino que tengo que chequear la condición de fin que me dice el problema. En este caso, el enunciado del problema me dice leer una serie de números cuyo final está dado por el ingreso de un 0, calcular y mostrar el promedio de los mismos. Entonces, ahí tengo que tener en cuenta que el chequeo de la condición del ciclo es el num distinto de 0. Aquí vamos a verlo en diagrama.
de nuevo está el pseudocódigo y está el diagrama para que lo vea. La sum en 0 porque es una variable acumuladora, el contador en 0. Leo el número afuera del ciclo, el primer número, chequeo. Porque esto puede pasar, que en el primer número que yo lea sea 0. Y entonces nunca entre a sumar nada. Y bueno, y ahí saldría en realidad en PROM un valor 0. Saldría el promedio 0. Ese sería el caso de un camino, de un posible resultado que yo en el primer número ingrese 0. Y el 0 es distinto de 0, no, salgo, hago el promedio que va a ser 0 dividido 0. Bueno, ahí saldría realmente, si nosotros codificamos, ahí habría un error también. Pero el algoritmo, no vamos a entrar en esos detalles de programación por ahora, que se entienda esta condición. Si no es 0, entra aquí al ciclo, hace la suma, incrementa el contador y vuelve a leer un número. Aquí, luego del diagrama de flujos, recordamos el método heurístico, está la verificación. Bueno, la verificación, recordamos que es el diseño de la tablita, en donde la tablita deben aparecer todas las variables que nosotros hemos usado en el diseño de nuestro algoritmo. En este caso estaría num, estaría sum, cont y prom. Y siempre la columna de salida que va a mostrar según los resultados que nosotros estamos queriendo obtener en este algoritmo. ¿Está? Todas las variables que intervienen en nuestro algoritmo, cada columna para una variable y la columna de salida para la muestra. Aquí está proponiendo un ejemplito de que, fíjense que primero, bueno, sume tiene 0, contador tiene 0. Bueno, prom aquí no lo hemos inicializado. No es necesario, pero puede estar en 0 si quieren. Luego se lee un valor, aquí propone que se pruebe con 15 y 33 nada más. Leo el 15, entonces pregunto si 15 es distinto de 0. Si 15 es distinto de 0 viene por sí, entonces hago sum, en sum coloco lo que tiene sum, que es 0 más num, que es 15. Entonces 0 más 15, 15 queda en sum, si vemos la tablita. Luego en contador, dejo lo que tiene contador más 1, contador tiene 0 más 1, 1. Eso dejo en contador. Ven en la tablita, contador tiene 1. Luego leo otro valor en num. Según mi pruebita, estoy probando que leo el 33. Vuelvo al ciclo, a la condición del ciclo y digo, 33 es distinto de 0, sí. Entonces, ¿ahí qué hago? En sum, dejo lo que tiene sum, que era 15 más 33, que es num. Ahora tengo 48 en sum. Y vemos la tablita, sum tiene 48. Luego, en contador dejo lo que tiene contador, que es 1 más 1, 2. Contador tiene 2. Y ahora leo de nuevo un valor en num. ¿Qué leo? El 0. Aquí en esta pequeña pruebita que estamos haciendo corta. Entonces, en num tengo el 0. Vuelvo a la condición del ciclo y pregunto, ¿0 es distinto de 0? No. Salgo del ciclo. Ahí calculo el promedio, que en este caso sería sum dividido con, o sea, 48 dividido 2 es 24. Y eso queda guardado en prom. Paso siguiente, muestro lo que tiene prom y eso está en la columna de salida, que es 24. O sea, muestro el promedio. ¿Está más o menos? Sí, profe. Bien. Vamos a ver. Vamos a ir al PCI un poquito. A ver.
Aquí está en PCInt el que acabamos de ver. Fíjense, suma en cero, contador en cero, pido el ingreso de un número antes del ciclo, mientras el ciclo es distinto de cero, ahí estamos, es el que acabamos de ver en la, vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar. Ingreso un número. Como es distinto de cero, aquí el problema es ingrese números, realice y calcule el promedio. Ingrese números, una serie de números hasta que ingrese el valor 0. ¿Está? Entonces, inclusive puedo ingresar un negativo, porque son números enteros. Bueno, hasta que ingreso el 0. El 0 me da la finalización. Fíjense, ahí finaliza el ciclo, calcula el promedio y muestra el promedio. ¿Está? Esto también lo pueden ver más detalladamente, como ya les he enseñado, poniendo pruebita de escritorio y abajo se van colocando todas las variables que intervienen en el problema. Chicos, discúlpenme un minutito que estoy sola en mi casa y voy a ver el team. Les dejo un trabajito. Quiero que cambiemos cuando yo vuelva este problemita, en vez de usarlo con el mientras, que lo transformemos y lo modifiquemos con el repetir hasta. Ya vengo un minutito. A ver, piénsenlo para hacerlo con repetir hasta. A ver, alguien está queriendo entrar. Con la otra estructura. No. Bueno, chicos, ¿alguna sugerencia? A ver cómo vamos a hacer utilizando la estructura repetir hasta. ¿Qué les parece? El problema se lee una serie. Ajá. Puse
Suma es igual a 0. Después abajo repetir, Sí. leer número. Y después suma es igual a suma más número. Hasta que número es igual a 0. Bien, suma igual a 0. ¿El contador vamos a necesitar también usar? Para el promedio sí. Claro. Vamos. ¿A dónde coloco el repetir? ¿Dónde está el mientras? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué repetimos? Suma igual a suma más 1, muy bien. Contador más 1 y la lectura del número. Eso es lo que se repite. Y la condición, ¿cómo va a ser? Recuerden que este es repetir hasta. Hasta que el num sea igual a 0, profe. Hasta que el num, ¿que no? Sea igual a 0. Ahí cambia la condición. Aquí cuando leamos un valor 0, me parece que aquí hay un error. Profe, Sí, no tiene que estar aquí afuera. Voy a sacar este lectura del número. A ver. Aquí, ¿qué va a pasar? profe, abajo de repetir no iría a leer número. Sí, pero aquí, ¿qué va a pasar con esta? Porque aquí piensen, recuerden cómo era esta estructura, qué diferencia tenía con respecto a la otra. Este se puede repetir mientras sea falso. Sí, esa muy bien es una condición. Porque cuando sea verdadero, sale del ciclo. ¿Estamos? ¿Qué más? Había otra diferencia. Que se ejecuta al menos una vez. Bien, bien. Sí o sí una vez se ejecuta, porque este entra, realiza el conjunto de acciones del ciclo y después consulta la condición. Entonces, por lo menos una vez entra el ciclo. ¿Se acuerdan en el recién? Si yo ingresaba el 0 de entrada, consultaba si el num era distinto de 0 y me decía que no entraba a realizar la suma ni nada. Una vez va a hacer las acciones. Entonces, esa diferencia tiene, yo pongo esto aquí, leo, sumo, cuento, por lo menos una va a hacer esto. Si el primer número que yo he ingresado es el 0, va a realizar la suma, ya sea de 0, y bueno, y el contador se va a incrementar en 1. Va a chequear el número que es 0 y va a salir. Pero por lo menos una vez va a entrar a hacer. Esa es la diferencia, ¿no? A ver, vamos a ejecutar. Aquí está marcando un error. ¿Por qué está marcando? Está marcando un error con esta estructura. Repetir ese hecho. Y sí, pero ya no me estoy acordando, como no la uso mucho repetir, ya no me estoy acordando la sintaxis aquí. A ver.
¿Hasta qué? ¿Será? Hasta que es la sintaxis. Bien. No me acordaba cómo era en el PCI. Bueno, aquí entonces. Aquí estamos, ingresamos números. Hasta que ingresamos 0. Bien. En eso estamos igual. Leemos una serie hasta que ingresa el 0, sale, calcula el promedio y está. Lo que puede pasar aquí es que, a ver, vamos a ver qué error nos sale. Y nosotros de entrada ingresamos un 0. Bueno, ahí está, me mueve 0. No hay gran problema. Aunque sí va a decir, no sé por qué ha salido un grave error, capaz que por querer dividir con 0. Bien. Bien. Bueno. Ahí hemos visto eso y ahora vamos a ver. Lo que vamos a ver ahora. Hasta ahí entonces hemos repasado todos los diferentes finales que puedo tener con las estructuras repetitivas. Hemos visto también las dos versiones con el mientras y el repetir en ese problema de la serie. Aquí lo que vamos a analizar ahora es el problema. Yo tengo un problema que es el siguiente: leer 500 números enteros, determinar y mostrar el mayor y el menor número ingresado. ¿Estamos? Ese es mi problema. Un ejemplo que yo les pongo aquí es que yo tengo aquí los números, ¿no? Bueno, no 500, pero tengo una serie de números. A simple vista, yo veo, bueno, tengo el número 23, después el 5. Yo al verlos así, simplemente puedo determinar que aquí el mayor de toda esta serie estaría siendo el 368 y el menor es el 5, pero la cosa es tratar de diseñar un algoritmo que yo, lo que pasa que venir leyendo los números, 500 números, y al final debería mostrar cuál es el mayor y cuál es el menor. Vamos primero por el mayor. O sea, yo leo el 23, ese es mi primer número. ¿Qué pasa? Yo debería después leer el 5 y ver cuál es mayor y ir resguardando el mayor. ¿Cuál es mayor? El 23. Entonces lo resguardo. Leer el tercer número, menos 90. ¿Cuál es mayor? ¿Menos 90 o el 23? Y el 23 sigue siendo. Leo el próximo número, 368. ¿Es mayor que el 23 que lo venía resguardando? Sí. Entonces ahora resguardo el 368. Leo el próximo número, 45. ¿Es mayor que el 368? No, entonces lo sigo resguardando y así hasta que lea los 500, los 1000 números. Entonces, ¿qué idea tienen? Así, a simple razonamiento,
¿Qué podríamos usar entonces para buscar el mayor? Al final de todo yo debería mostrar el mayor. ¿Qué hemos ido haciendo cuando yo les explicaba ese ejemplo? Repetía lo de comparar, ¿cuál era el mayor? Bien, bien. Iba leyendo un número y comparaba con un valor que en donde yo iba resguardando el mayor. Muy bien. Entonces debo tener una variable donde yo voy a ir resguardando siempre el mayor valor en cada comparación. Yo tengo lo que pasa, que nuestro problema es cuál sería el valor inicial para esa variable para poder comparar con el primero. Y después ya pregunto si el número que leo es mayor que lo que está en esa variable. Si me dice que sí, siempre voy guardando el mayor. Leo el próximo número. ¿Es mayor que lo que está en esa variable? Me dice que sí, guardo. Si me dice que no, no hago nada. Leo el próximo número. ¿Es mayor que lo que está en esa variable? Y así. Así hasta que lea 500 números, 1000 números o lo que me diga el problema. Final del ciclo, al final del ciclo, yo voy a tener en esa variable el mayor valor. Y algo similar sería para el menor, comparando de otra manera. Bien. ¿Qué pasa? Podrían decirme, capaz, aquí volvamos al PCI. Fíjense aquí. Aquí sería el problema que teníamos ahí recién, decía leer 500 números, pero como no vamos a ingresar 500 números en el PSI para hacer la prueba, yo he puesto 5 números. Ustedes visualícenlo como que el ciclo es de 5. O podemos poner 10. Bueno, pero no 500. Eso, por ahora, para hacer la pruebita, vamos a probar con 10. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo voy a tener una variable que se llama my. Yo podría decir que la inicializo en 0. Después, ¿qué pasa? Aquí aparece nuestro contador, que no se llama i, sino c. Recuerden que va a haber un ciclo aquí. ¿Estamos de acuerdo que va a haber un ciclo? Si yo digo, voy a leer 500 números o 1000 números, leer y determinar el mayor valor ingresado, hay un ciclo, ¿está? Entonces ahí usamos el mientras. Por ende va a haber un contador igual a 1. La condición del ciclo sería C es igual a 1, C menor o igual que 10. Aquí vamos a hacer para 10, no vamos a hacer para 500. Entonces, dentro del ciclo leo el número y aquí empiezo a comparar. Sería ese número es mayor que lo que hay en my. Aquí he pensado en inicializar el my en 0. Entonces decíamos, si esto me dice que sí, entonces yo guardaría el número en my. Incremento el número, incremento el contador y al final, y esto se repite 10 veces según este ciclo que yo he puesto aquí. Al final del ciclo muestro el mayor valor ingresado es my, o sea, lo que está en esa variable. Vamos a ejecutar. Aquí he puesto 10 números, ¿no? Wow, un poquito mucho. A ver, vamos a bajar. Vamos a 7. Ay, no, ya no lo puedo. Espera.
Bueno, aquí el ciclo va a ser de 6 números. Ingresar 6 números, mostrar el mayor. Bueno, entonces yo ingreso 45, 7. Ya vamos 5, bueno, falta 1. El mayor valor ingresado es el 789. ¿Estamos? Yo he ingresado 7 números y al final me ha mostrado el mayor. Si nosotros hacemos la ejecución paso a paso, vamos a ir viendo cómo va cambiando aquí en la prueba de escritorio. Recuerden que aquí vamos a colocar las variables que vamos a usar. C, el contador, num, demás. No tenemos más. My, que es la variable donde vamos a ir resguardando el mayor valor. El contador para controlar nuestra lectura de números o nuestro ciclo. Y num, que son los números que vamos leyendo. Vamos a ejecutarlo. Fíjense que va ejecutando paso a paso, inicializa my en 0, el contador en 1, ahí estamos. Entramos al ciclo. ¿Contador menor o igual que 6? Sí. Entonces, nos pide que ingresemos el primer número. Ahí compara si el número es mayor que my. Sí, entonces en my ya está el 23, que es el primer número, porque my tenía 0. Entonces, 23 es mayor que my, sí. Entonces coloca el número en my. Incrementa el contador en 2 y ahora voy a leer el próximo número. Pregunta si el número 55 es mayor que 23. Sí, ahora cambia. En my va quedando el 55. Ahí pregunta si 12 es mayor que 55. No. Entonces no modifica el valor de my. Ya estamos en contador igual a 4. 4 es menor que 6, sí. Por ejemplo, voy a ingresar un negativo. ¿Es mayor que lo que hay en my? No. Incremento el contador. Contador menor que 6, sí. 373 es mayor que... Ahí cambio. El valor de my se ha cambiado. Es un valor mayor que lo que había. Incremento el contador y me está pidiendo el último valor. Incremento el contador, ahí vale 7, 7 es menor que 6, no sale del ciclo. Fíjense, el valor del contador está en 7. Y nos muestra el mayor valor ingresado es 373. ¿Está? ¿Se ha entendido cómo funciona? Sí, profe. Bien. Ahora yo voy a hacer una prueba con esto y vamos a observar qué pasa. Bien. Ay, perdón, no es lo que quería probar. Perdón.
Ingreso un número. Ingreso un número. Y ingreso el sexto número. ¿Y qué pasa aquí? A ver, ¿qué observan? ¿Qué ha pasado? Me dice el mayor valor ingresado es el 0, ¿y eso está correcto? Sí, porque MAI es igual a 0 al principio. Bueno, pero ¿está correcto eso? No, porque no lo ha ingresado, creo. Claro, no lo he ingresado. O sea, a mí me tendría que devolver esto, que el mayor ingresado, ¿cuál es? Según lo que estoy viendo, esos numeritos que yo ingresado, 6 números que he ingresado. Yo he ingresado 6 números. Menos 7. El menos 7. ¿Está? ¿Qué pasa? Entonces, lo que estoy descubriendo aquí es que no me está funcionando correctamente si el conjunto de números, todo el conjunto de números es negativo. Entonces no me está funcionando correctamente, porque al inicializarlo en 0, 0 siempre va a ser mayor que cualquier negativo. Y que puede ser una forma, un conjunto de números que ingrese, porque yo estoy diciendo, se leen 500 números negativos, y si todos, enteros. Si todos son negativos, no me estaría funcionando el algoritmo. Porque me va a mostrar el valor que ha quedado en 0, que es mayor que cualquier negativo que ingrese. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a trabajar a este algoritmo para que sea más general. Y para que eso sea más general y funcione para cualquier conjunto de números enteros, ¿cómo lo vamos a corregir? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo inicializamos el MAI? ¿Alguna idea? Lo vamos a poner 0. MAI UN. ¿Qué les parece? ¿Con qué se tendría que inicializar el MAI para que funcione para cualquier caso? Porque si yo lo pongo en 0, sí me ha funcionado para todos los otros casos, pero ahí les he puesto el caso que no funciona, que todo el conjunto sea negativo, no va a funcionar. Cri, 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 cri. Yo no sé si está alguien ahí, aparte de que me habla, o todos se han ido a dormir, a desayunar, a pasear. Bien. Pensando, profe, estamos pensando. Bueno, no podemos inicializar con 0. Entonces, para que sea más general, si volvemos a ver nuestro ejemplito, yo tengo así todos los números. En realidad, la idea sería de que pueda inicializar con el primero leído. Si yo lo puedo inicializar con el primer número leído, ya empiezo a chequear contra ese número siempre. ¿Estamos? Y ya no sería el 0.
Pero la inicialización de my con el primero tiene que ser un caso especial. Después ya my tiene que ir conteniendo siempre de acuerdo a esta condición, que está bien, esto está correcto. Si num es mayor que my, entonces voy guardando el num ese mayor, pero la primera vez vamos a tener que hacer un chequeo que va a ser, y es la primera vez. ¿Cómo vamos a saber que es el primer número? El contador está en 1. ¿Están entendiendo lo que he hecho? Fíjense, si el contador está en 1, quiere decir que es la primera vez que entro aquí. Entonces, aquí fíjense que yo para el ciclo uso un contador. Si el contador es 1, contador es menor o igual que 6, bueno, leo el número y pregunto. Contador es 1, eso me está chequeando de que es la primera vez que entro. Ahí le guardo el número en my. ¿Qué va a pasar? Si va a haber una pregunta del número contra sí mismo, la primera vez el num, o sea, el primero, va a decir es mayor que my, y ahí va a decir que no, pero no importa, en my ya está el primer número. Incremento el contador, ya el contador vale 2, entro al ciclo y va a leer el próximo número. Va a preguntar, ¿el contador es 1? No, ya nunca más. O sea, la primera vez el contador ha sido 1, después ya va a valer 2, 3, 4, 5, hasta 500. Solo la primera vez el contador vale 1. ¿Estamos? Entonces, el chequeo de ese contador igual a 1 es como una excepción para inicializar el my. Vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar esta vez con el caso que no nos funcionaba hace un rato. Vamos a ingresar los números negativos. Todos negativos. Seis números negativos. Ay, he hecho macana. Perdón. Yo quería ingresar todos negativos y he mandado un 15 positivo ahí. Bueno, o sea, el algoritmo funciona. El mayor valor ingresado entre los 6 números es el 15. ¿Estamos? Pero vamos a tener que hacer otra pruebita para que ustedes vean realmente si funciona para los negativos. Y de paso vamos a ejecutar el paso a paso para que vean las variables abajo cómo funciona. Fíjense que tenemos la tablita abajo para la verificación. El contador está en 1. Bueno, my no está inicializado todavía y num todavía no hemos ingresado ningún número. Empezamos a ingresar un número. Ahí, como el contador era 1, ahora my está inicializado con el primer número, o sea, 23. Ahí está, menos 23, perdón. Eso es lo que he ingresado en el número. Incremento el contador en 2. Ahora me pide el segundo número. El contador es 1, no, y ya empieza a comparar nomás. Si el número menos 56 es mayor que menos 23, en este caso no. Ahora incremento el contador vale 3.
Ahora ingreso el tercer número, menos 6. Menos 6 es mayor que menos 23. Sí, ahí cambio el valor de MAI. Fíjense que MAI ya es menos 6. Incremento el contador vale 4. Ingreso el menos 567. Ingreso ahora estoy por ingresar, el contador está en 6, menor o igual que 6, y ahí estoy pidiendo el sexto número ya. Fíjense que sale del ciclo, contador vale 7, sale del ciclo, el mayor valor ingresado es menos 6. ¿Está? Ahora está funcionando correctamente. Entonces, ¿cuál es la opción que hemos tomado? Es, en definitiva, para que sea más general y funcione para cualquier caso, es inicializar la variable MAI, o sea, esa variable que va a contener el mayor valor, con el primer número leído, y a partir de ahí se irá cambiando según se cumpla esta condición, que es la que va chequeando. Si el número es mayor que MAI, entonces guardo el número en MAI. Fíjense aquí abajo en la tablita, se han ido cambiando los valores de MAI. Primero ha sido menos 23 y el menos 6 ha quedado ahí porque ha sido el mayor valor leído. Ningún otro valor ha sido mayor de los restantes que hemos ido ingresando. Entonces ahí ha quedado en menos 6. ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta, duda? Chicos. Entendido, profe. Bien. Están todos durmiendo, están no sé en qué mundo. Bien. Entonces, ¿qué debería modificar? Si nosotros recordamos el primer enunciado, decía, y yo les ponía aquí en el documento, ¿qué les parece? ¿Qué tendríamos que modificar de este algoritmo para que me busque el mayor y el menor valor? Este ya hemos visto, ya lo hemos probado, funciona para buscar el mayor valor. Ahora, ¿qué tendríamos que modificar para que busque el menor valor también? Sí, pero ¿qué más? Yo quiero que el problema me busque el mayor y el menor. Entonces tengo que agregar, no tengo que cambiar esta partecita que tengo. Me busca el mayor. Y ahora yo quiero encontrar, mi problema es encuentre el mayor y el menor valor ingresado. Pónganse que yo voy a leer 500 números y ¿alguna idea? Profe. Sí, porque hasta aquí tenemos el mayor y en esa variable MAI he ido guardando el mayor. ¿Qué les parece? Porque, ¿cómo modifico? Porque ahora quiero encontrar el mayor y también el menor. Profe, y por la parte del menor, o sea, ahí donde dice FINSI si num es mayor a MAI, Ajá. la parte del no, o pondríamos, o sea, otra vez una pregunta, si num es menor a ver, no. Sí.
O sea, por la parte de no, creo que es... Sí, preguntando ahí. sí está más o menos la idea. Aquí lo que vos estás diciendo es que aquí habría por el sino. Recuerden que el no o la alternativa tiene un entonces y tiene un sino. Si vos quieres hacer algo por el no, sería por el sino. Entonces ahí podría haber una pregunta. Si el número es menor que ¿qué? Nadie me está diciendo que tengo que tener otra variable. No es en mayo voy guardando el mayor y ahora voy a tener que tener otra variable auxiliar men donde yo voy a ir guardando el menor valor. Nadie me decía eso. ¿Estamos? ¿Qué pasa? A esta variable men también la tengo que inicializar. ¿Ah? Si no, debería ir num igualmente, ¿no? Como en el anterior, más igual a num. Y aquí va men igual a num. No, recién lo veo. No, es que aquí he hecho una pregunta, porque el compañero me ha dicho que pregunte si el número que estoy leyendo, igual que para May, ¿está? ¿Ha visto aquí preguntamos si el número que estoy leyendo es mayor que May? Y por el no... Pero usted pregunta y num es menor que men. ¿Pero cuánto vale men? Y bueno, muy bien. Ahí voy ahora. Aquí arriba recuerden que nosotros para May hemos decidido que para que sea general lo inicializábamos con el primer número leído. Y muy bien. Y men va a tener que ser igual. Aquí. Volvamos a esta parte. Recuerden esto que hemos visto. Que nosotros chequeamos el valor del contador. Si el contador es 1, quiere decir que es el primer número que estoy leyendo, ¿está? Si el contador es igual a 1, entonces inicializo con ese número la variable May y la variable men. Muy bien tu pregunta. Men tiene que tener un valor inicial, ¿está? Esto hemos decidido para que funcione para cualquier caso de números, porque si nosotros aquí arriba le poníamos un valor a May 0, por ejemplo, no nos funcionaba si todos los números ingresados eran negativos. Entonces, la solución es inicializar May y men con el primer número leído. ¿Estamos? Y esto lo chequeamos con el contador C igual a 1 y sabemos que es la primera vez. Ahí inicializamos las variables. Luego, entonces, empezamos a buscar el mayor valor que se va a ir guardando en May y el menor valor se va a ir guardando en num. Vamos a ver si esto funciona. Aquí, perdón, vamos a modificar la muestra. Aquí abajo estamos mostrando el mayor valor ingresado. Vamos a copiar esto. Y aquí vamos a poner el menor valor ingresado. Y vamos a mostrar lo que tiene men. ¿Vamos? Al final del ciclo tenemos que mostrar el mayor valor ingresado, el cartelito, y ponemos May, y el menor valor que está en men. ¿Estamos de acuerdo? No sabe, no contesta. Profe. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si esto es así como ha dicho el compañero. Nadie ha opinado otra cosa. Aquí el compañero ha dado una idea de que preguntemos por el menor, por el no. Está por el no.
Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacerla paso a paso. Ay, primero me están marcando un error. ¿Qué pasa? Okay. Aquí está ejecutando. Bien. El contador está en 1. Recuerden que ingresamos 6 números y ahora queremos encontrar el mayor y el menor valor ingresado. Vamos a ver si funciona esto. Ahí se está inicializando. May y man. Aquí no hemos agregado la variable men. Perdón. Bien, bueno, aquí aunque me han faltado los valores, aquí ha funcionado bien. El mayor valor ingresado es el 789 y el menor el 22. Bien. Pero me parece que esto no va a funcionar para todos los casos. Yo quería mostrar, a ver, aquí nos falta agregar. Nos está faltando. Ahí ha funcionado. Pero yo creo que hay un conjunto de casos que no va a funcionar. Wow. No estoy recordando si está bien para todos los casos hacer por el sino, o otra forma es que la consulta del menor se haga, que también está bien, cerrando el primer sí y haciendo la consulta después del primer sí del mayor, se cierra y ahí se hace la consulta del menor.
A ver, de tocar el diagrama del PCIN, aunque no, ya les he dicho, no nos gusta mucho que lo vean a este diagrama porque grafica de una forma diferente a lo que nosotros les estamos enseñando, ¿no? Pero aquí quiero mostrarles que la forma que hemos hecho el diagrama sería el ciclo, lo ven diferente, saca el verdadero por abajo y el falso por el costado, o sea, dibuja diferente la estructura mientras, ¿no? Dentro de la estructura mientras nosotros hemos hecho una alternativa para chequear el valor del C. Recuerden, si C es 1, entonces ahí inicializamos los valores de más y men. Luego viene otra alternativa para ir buscando el mayor y por el signo, el compañero había propuesto poner la búsqueda del menor. Se cierra esta y se cierra esta. Yo lo que les digo es que también estaría bien si nosotros cerramos la alternativa del mayor y abrimos nuevamente abajo el chequeo del menor. Aquí lo han hecho por el no, pero puede ser, pero me parece que hay un caso que no me estoy acordando en este momento que no funcionaría, un caso especial no funcionaría de esta manera. Pero me voy a acordar para la próxima clase. Por ahora, en la general de los casos sí está funcionando, pero me parece que hay un caso especial que es más correcto cerrar. O sea, lo que yo digo es que sí no lo hagamos por el sino, sino que cerremos ese sí. Cerremos el sí y por abajo el otro sí, o sea, en el diagrama sería de esta forma el dibujo. ¿Está? Primero pregunto por el mayor, cierro y después pregunto por el menor y así. Bueno, obviemos el dibujo del mientras aquí en el PCIN lo hace diferente, ¿sí? Claro, porque en el enunciado dice que mostremos los mayores y los menores, no nos está pidiendo comparación, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón. El enunciado del problema dice que mostremos los mayores y los menores, no nos está pidiendo comparación, nos está pidiendo que mostremos los dos. No, sí, y eso es lo que estamos haciendo, el mayor valor y el menor. ¿Cómo? No. Por eso es recomendable cerrar, digo. No, yo lo que les digo que hagamos de esta forma es porque creo que hay con una serie de números que no funcionaría por el sino, pero no me estoy acordando el caso en particular como para demostrarles, así como yo les he demostrado hace un rato que si yo ingreso todo negativo, todo negativo, no funcionaba si yo inicializaba con 0, ¿está? Después hemos modificado eso. Pero bueno, por ahora no se hagan drama y ya voy a averiguar para la próxima si capaz que eso que me estoy acordando lo solucionamos con esta inicialización de my men aquí, con el primer valor, y ya no habría problema, pero si no, para la próxima les comento eso. Para mí es más seguro que hagamos así, esta última versión. Pregunto por el mayor, cierro, y pregunto por el menor y cierro. ¿Está? En la próxima les diría si está, cuál sería el caso que no funciona por el sino. Bueno, entonces esta versión estaría funcionando, este algoritmo buscando el mayor valor y el menor valor. Al final del ciclo, o sea, yo puedo ingresar 10, 100, 500 y al final muestro
Fíjense, al final del ciclo pongo el mayor valor ingresado es MAI, el menor es MEN. ¿Está? Y ahí hemos usado este algoritmo para la búsqueda del mayor y el menor valor. Bien. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Esto cuando estén tranquilos, con ganas y despiertos, les aconsejo que lo prueben, que hagan la prueba de escritorio, tranquilo, la tablita, y vayan entendiendo el algoritmo, porque si no lo entienden, no lo van a asimilar. Y es un algoritmo que lo vamos a usar en varias ocasiones. Lo tienen que entender. Y se lo va a entender haciendo la prueba o verificación. Si no, no lo entienden. ¿Está? Bien, profe. Sí, profe. Ese es el consejo que les doy. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Yo les voy a poner este código debajo de las diapositivas. También les voy a poner el código del PCI para que ustedes lo sigan, lo prueben del algoritmo. ¿Está? Bueno, profe. El profe. ¿Sí? ¿Cuál ejercicio es este? Este es el enunciado del ejercicio sería este. Chicos, miren, aquí volvemos al Word. Aquí habíamos arrancado. El problema sería leer 500 números enteros, determinar y mostrar el mayor y el menor valor ingresado. Ese ejercicio sí está en la guía también. Yo ya les voy dando el algoritmo. No me acuerdo si la guía está con 500 o con 100, no sé exactamente. Pero lo que tienen que ustedes asimilar es el algoritmo de mayor, de buscar el mayor y de buscar el menor. Es un algoritmo que lo tienen que entender, asimilarlo, porque en varios ejercicios se los va a pedir siempre. Puede ser que se pida solo el mayor, el menor, pero lo vamos a usar mucho, así que lo tienen que comprender. ¿Está? Sí, profe. Bien, hasta aquí vamos a llegar hoy. Ya voy a subir entonces las diapositivas con este algoritmo también del mayor y el menor, para que lo vean. Profe, disculpe, ¿para hoy van a estar las notas? Bueno, no sé qué les han dicho los otros profes, pero ahí estábamos corrigiendo. Creo que la mayoría estaban ya. Yo ya les voy a decir que las empiecen a publicar. Capaz que alguno de los profesores no ha terminado todavía, pero ya la mayoría estaba. ¿Está? Así que hoy vamos a empezar a publicar. Sí. Bueno, profe, nos vemos la otra clase. Nos vemos hasta el viernes, chicos. Bueno, profe, chao. Chao, profe. Hasta la próxima. Buen fin de. Revisen este algoritmo. Bien. Bueno, profe. Hasta el viernes. Hola, Leda, sí, me la tienes que mandar a mí, yo la firmo, te la devuelvo, te paso el mail del vicedecano, le mandas al vicedecano, él te la devuelve y recién pasas a personal. Ya voy a hacer un recordatorio en el grupo del departamento, pero eso estaba creo que estaba en el mail que yo les he enviado. Espero que me la mandes.